Dice Juan capítulo 4 del verso 1 al 29, usted me sigue con su vista. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ojo con eso, lo voy a explicar. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Noria, es una noria, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed yo y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Una María feliz cualquiera, ¿verdad? Una Lupe D'Alessio. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Oremos. Espíritu Santo, te doy gracias en esta mañana por esta tu palabra bendita. Habla a nuestras conciencias, a nuestro corazón, habla a nuestras almas, a nuestras vidas. Habla, Dios, que nosotros escuchamos lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Como dice el salmista, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén, amén, amén. Muy bien, vamos a entrar a la palabra. Pongo el cronómetro para que no pasarme de tiempo, ¿ok? No puse mucho, no se apure, nada más 2 horas. ¿Está bien? 2 horas, sí, ¿verdad? Somos buenos para aguantar aquí en Monterrey, ¿verdad? Aguantamos muchos partidos políticos y ahora hicimos el cambio. Bueno, no me voy a tardar tanto.
Esta porción bíblica, hermanos, es una de las porciones que más me gusta en cuestión de llenar el vacío existencial. ¿Por qué? Porque nos deja grandes enseñanzas. Pero para poder entender esta sección de la Biblia, es muy importante entender el aspecto geográfico, histórico, cronológico y religioso de aquella época. Y lo voy a explicar porque creo que se nos iría mucha información importante si no entendemos estos aspectos. Primero, el aspecto geográfico. Tenemos que entender que Palestina, si usted tiene una Biblia católica, Jerusalén, Nácar Colunga, etcétera, Guadalupana, edición guadalupana, o Reina Valera, etcétera, al final de la Biblia vienen unos mapas. Ahí viene el mapa de Palestina. Usted se va a dar cuenta que Palestina medía, si usted se fija ahí viene una escala, un promedio de 200 kilómetros de largo. O sea, de largo, desde el norte hasta el sur. En el norte estaba Galilea y en el sur estaba Judea. Pero para ir, por ejemplo, de Jerusalén o de Judea, que es el sur, para ir al norte es como que pues, queremos ir a Laredo, ¿verdad? Para ir a Laredo tenemos que pasar por la Caseta, si nos vamos por la Libre, y si nos vamos por la Libre tenemos que pasar por Sabinas Hidalgo. Así es el camino. Bueno, es lo mismo, es algo parecido. Eran 200 kilómetros de largo, más o menos la distancia aquí a Laredo, ¿verdad? 230, y a la mitad del camino estaba Samaria. Si los judíos querían ir al norte, a Galilea, tenían que pasar por Samaria. Eran 3 días de camino aproximadamente. O jalando el burro, subiéndose a veces al burro o al camello, eran 3 días de camino. Pero si uno no quería pasar por Samaria porque estaban enemistados, se odiaban judíos y samaritanos, ahorita les explico eso. Esto tiene que ver un poquito con la cultura y con la religión. Entonces, estaban enemistados y querían sacarle la vuelta porque los judíos no podían ver a los samaritanos ni los samaritanos a los judíos. Y ese pleito tenía un promedio de 450 años en ese entonces. Entonces, tenían que sacarle la vuelta. Al sacarle la vuelta e irse por Perea, se tenía que cruzar el Jordán y darle la vuelta. Y este viaje duraba 6 días. O se tenían que ir por la costa, por el Mediterráneo, la costa del Mediterráneo, y también duraba 5 o 6 días el viaje. Entonces no le sacaron la vuelta. Eso es muy importante entender la geografía de la Biblia. Ahí se dice, y subieron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque está más alto, etcétera. Muy bien, entonces no le quisieron sacar la vuelta, dice el pasaje, porque era necesario pasar por Samaria. Era necesario pasar por Samaria por lo que iba a suceder. Porque esta mujer es clave en la Biblia. Es la primera evangelista, podemos decir, gentil. Entonces es la primera mujer gentil que viene o que se convierte en una evangelista porque tenía muchos amigos hombres, era muy popular entre los hombres. Dice ahí que llamó a los hombres, ¿verdad? Entonces es el aspecto geográfico. Entendiendo un poquito el aspecto geográfico, también Jesús se detiene ahí a 1 kilómetro de Sicar. ¿Por qué? Porque estaban cansados, habían caminado todo el día. Y se sienta en la boca de la noria, del pozo de la noria, y se sienta a descansar y los discípulos van a traer de comer. Habían caminado, estaba cansado. Esto nos habla de la humanidad de Cristo, o sea que era un hombre que se cansaba como cualquier otra persona. Entonces, como a 1 kilómetro estaba la heredad estaba Sicar. Entonces se quedan ahí los discípulos en el pozo. Este pozo es muy importante para los judíos porque este pozo fue construido por Jacob para su hijo José. Ahí ese pozo lo construyó y ahí también compró una propiedad para donde luego traen los restos de José. Cuando José muere en Egipto, ¿verdad? Tiempo después lo traen ahí, cuando viene todo lo que es el éxodo, y descansan los restos de José en esa tierra. Es un lugar muy importante, un lugar geográfico. Importantísimo. Entonces viene esta mujer a sacar agua del pozo. ¿Por qué esto dentro de la geografía? ¿Por qué viene ella sola? Esto es muy interesante. Ella, ahorita voy a explicar lo de la hora, pero las mujeres cuando van a sacar agua van juntas. En Génesis capítulo 24, 11 vemos la costumbre, las mujeres salían en la tarde,
Ahorita vemos el aspecto cronológico del tiempo, a qué horas era, porque dice las 6 de la tarde. Bueno, lo voy a ir explicando. El aspecto cronológico era las 6 de la tarde o las 12 de mediodía. Si usted estudia el horario judío, la hora sexta es las 12 de mediodía. O sea, en el calendario judío. Pero ¿por qué aquí, hablando un poquito ya del aspecto cronológico, era las 6 de la tarde? Porque la tarde era cuando las mujeres iban a sacar el agua. Juan escribe esto y no está hablando de las 12 de mediodía, sino está hablando de las 6 de la tarde, porque ya era finales del siglo I. Está escribiendo a los gentiles y los gentiles se guiaban por el horario romano, estaban bajo el imperio romano, y el horario romano pues eran las mismas horas como hoy las tenemos, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Entonces era las 6 de la tarde. A esa hora las mujeres iban a sacar agua, pero ella venía sola. ¿Por qué venía sola? Unos escritores han dicho que posiblemente venía sola porque había una sequía en toda la región y no había agua en las norias. Entonces salían a sacar agua. Pero ¿por qué venía sola? Porque tenía mala reputación, la tremenda. Era una come hombres, tumba hombres. Veía al esposo de alguna y se lo comía enterito, la tremenda. ¿Okay? Venía sola por eso, por su reputación, porque era la hora en que las mujeres van a sacar agua. Jesús había caminado, estaba cansado, es obvio que era las 6 de la tarde por muchas razones que puedo explicar. Pero a las 6 de la tarde se recuesta, los muchachos o discípulos van a traer de comer. Hay muchas cosas que aprender de que era las 6 de la tarde, porque ella traía a los hombres, luego lo invitan a quedarse a dormir, o sea, ya iba a caer el sol, etcétera. Entonces esta mujer está sola, no habían venido otras mujeres con ella. Había caminado de Sicar a la noria, a ese pozo, más o menos era 1 kilómetro. Las mujeres no se juntaban con ella, no le permitían los hombres a sus esposas que se juntaran con esta mujer, con esta chusma, como dicen, ¿verdad? No se podían juntar con ella. Eso habla un poquito del aspecto geográfico, y ya vimos un poquito sobre el aspecto cronológico. La hora no era las 12 de mediodía, era las 6 de la tarde. El aspecto histórico también aquí es muy importante, porque dice que judíos y samaritanos no se hablaban. Por eso a la mujer le sorprende que Jesús, siendo varón, hable con una mujer, siendo varón y siendo judío, hable con una mujer samaritana. Ahorita explico esto de la mujer. Pero el Señor no tenía prejuicios raciales, y Él comienza a platicar con ella. El problema de los samaritanos, hermano, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran unos judíos mestizos. Este problema tenía desde cuando se divide el reino del norte y el reino del sur. Si usted conoce un poquito de la Biblia, pero si no, va a aprenderlo. Si lo están grabando, ¿verdad? Ok, para que lo escuche y se lo aprenda. Okay. Estaban divididos, se divide el reino del norte después de que muere Salomón. Los pecados de Salomón hicieron que el reino se dividiera en reino del norte y reino del sur, que no lo vivió él, lo vivieron sus hijos, Roboam y Jeroboam, el primer rey del reino del norte y el primer reino del sur. Se divide el reino. El reino del norte, que eran 10 tribus, fueron cautivos por los asirios tiempo después, y el reino del sur fueron cautivos por los babilónicos, 70 años. Cuando el reino del norte, cuando los asirios se llevan cautivos al reino del norte, que eran 10 tribus, se van para Asiria, o sea, se van para el norte y ya son cautivos. No todos se fueron, hubo gente muy humilde que se quedó, que no se las quisieron llevarlo a Asiria. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor era una carga. Entonces, las 10 tribus son las que se llaman las 10 tribus perdidas. Los samaritanos no son las 10 tribus en sí perdidas. Las 10 tribus perdidas se perdieron en Samaria, en Asiria, cuando son cautivos. Pero hubo familias que se quedaron acá. Y estas familias que se quedan acá en Palestina, que no fueron cautivas, que no se las llevaron, se comenzaron a mezclar con otras naciones. Llegaron babilónicos, llegaron egipcios y se comenzaron a mezclar. Y ahí esa mezcla de judíos con gente que llegó a la tierra de Palestina, hoy en día ellos no son los palestinos. El problema de judíos con palestinos, los palestinos son los que llegaron cuando los judíos salieron en el exilio en el año 70, pero ya de nuestra era. No se me revuelva, ponga mucha atención. Cuando lo escuche va a asimilarlo. Porque muchos piensan que los palestinos de hoy son los samaritanos. No, todavía existe un remanente de más de 300 personas de samaritanos hasta nuestros días. ¿Quiénes son los samaritanos? Son unos mestizos que eran judíos que se quedaron ahí, eran pobrecitos. Los demás, las 10 tribus se las llevan, son grupos de esas 10
Pocas personas de las 10 tribus se quedaron y se mezclaron. Bueno, el reino del sur, tiempo después, también fue cautivo por Babilonia, en los días del rey Nabucodonosor. Fueron cautivos, se los llevan a Babilonia, pero después de 70 años regresan. Es el famoso exilio. Después de 70 años hallan gracia delante del rey persa Ciro y regresan Esdras, Nehemías, o sea, los grandes reconstructores, Esdras, Nehemías, Zorobabel, regresa el remanente, se reconstruye el templo, el muro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ellos nunca se mezclaron, el reino del sur, 2 tribus, ellos no se mezclaron, ellos guardaron la pureza racial, pero ellos no querían juntarse con los samaritanos, porque eran unos mestizos, era una mezcolanza. Entonces, cuando el reino del sur regresa a la tierra de Jerusalén, ellos lo que hacen es: vamos a construir el templo y vamos a construir el muro para adorar al Señor, etc. Cuando van los del reino del sur, los que no se habían mezclado, los que fueron cautivos por los babilónicos, cuando van a construir el templo, vienen rápido los acomedidos de los samaritanos, de los que estaban ahí, de los que se habían mezclado, y dicen: pues vamos a construir, aquí estamos para ayudarles, mira, nosotros hacemos holocaustos también a Dios. Y entonces los judíos que no se habían mezclado, los del sur, dicen: no, ¿saben qué? No, nosotros solitos, ustedes hagan lo suyo y nosotros lo nuestro. ¿Por qué? Porque somos diferentes, ustedes se han mezclado. Y desde ahí, 450 años antes de Cristo, comenzó a haber una enemistad, un odio. Los judíos ortodoxos le llamaban a los samaritanos perros. O sea, son perros ellos, no se pueden mezclar porque mezclaron. Hasta hoy en día los judíos batallan, hermanos, para mezclarse. Cuando un judío ortodoxo en nuestros días, cuando un judío ortodoxo, una de sus hijas o un hijo se casa, sobre todo una hija se casa con un gentil, ¿saben lo que hacen ellos? Un funeral. Hoy en día todavía los judíos ortodoxos. Por eso Hitler no los quería, aunque los odiaba por eso, porque eran, el grupo nazi o los alemanes no querían mezclarse, tampoco los judíos querían mezclarse con nada. Se sentían superiores, ¿sí? ¿Por qué? Por todo, desde Abraham, desde allá venía este problema que ellos se sentían. Abraham no era así, obviamente, pero ellos se sentían muy superiores a los demás. Y de ahí viene todo este problema, todo este pleito, toda esta enemistad. Entonces, cuando ellos quieren construir con los judíos, los samaritanos, desde ahí viene ese pleito. Entonces, cuando Jesús habla con esa mujer, habían pasado 450 años de pleitos, de enemistades, etc. Entonces los judíos construyen el templo. ¿Y qué hacen los samaritanos? Pues también construyen el templo. En los días de Manasés, el renegado judío, Manasés se casa con una hija samaritana, de un rey samaritano. Entonces ahí todavía crece más el odio entre judíos y samaritanos. Pues construyen ellos su templo. Los judíos, ¿dónde está el templo? En el monte Moria, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y ellos dijeron: no, pues también nosotros hacemos nuestra iglesia. No nada más ustedes, nosotros hacemos nuestra iglesia en el monte Gerizim, el monte de las bendiciones. Y nacen 2 iglesias. No crea que el problema de hoy entre católicos y evangélicos, metodistas, bautistas, guadalupanos, nazarenos, el problema siempre ha sido: yo tengo la verdad, yo tengo toda la revelación, todo está mal, yo estoy bien. Y este era un problema de religión. Y Jesús viene a enseñarnos una forma nueva de adoración. Me encanta este pasaje por eso. Entonces había problemas bastante serios. En el año 128 antes de Cristo, año 128, Juan Hircanos, un macabeo, usted ha visto en Biblias que vienen los libros de Macabeos, Tobías, Judith, etc. Juan Hircanos tumba o destruye el templo de los samaritanos, ahí en el monte Moria. Pero la mujer tenía su religión, que no le había ayudado de mucho porque se había casado 5 veces. Y quién sabe, después del 5.º, quién sabe cuántos más hombres se bailó, porque, vivía con uno que no era su marido. No dice todos los que hubo en medio, pero 5 veces se casó, hasta que dejó de creer en el matrimonio. Pero yo creo que a lo mejor con 3 o 4 deja de creer uno en el matrimonio. Pero bueno, era, como le digo, una María Félix, una Marilyn Monroe, una cualquiera así. Bien, ha de haber sido muy atractiva, ¿verdad? Porque todos los hombres querían con ella y era muy popular entre los hombres. Bueno, esta mujer samaritana, tenía su religión y defendía su religión, pero con pasión, con ganas.
pero no tenían ya templo, tenían ruinas. Los judíos en ese momento tenían templo, claro que sí, todavía estaba el templo de Herodes, que fue destruido unos 40 años después, en el año 70, cuando entra el emperador Tito, el emperador romano, es derribado el templo. ¿Ok? Hasta hoy en día ni los judíos ni los samaritanos tienen un templo. O sea, tienen sinagogas, porque los samaritanos también tienen una sinagoga. ¿Ok? Pero los judíos hoy tienen sinagogas en muchas partes del mundo, pero ya no tienen su templo en el monte Moria, donde va a ser el templo, donde está la mezquita de Omar. Si usted va a Jerusalén, va a ver un templo con una cúpula como de cobre. Bueno, esa es la mezquita de Omar. Ahí va a ser edificado el templo, el nuevo templo, donde va a reinar el anticristo, y luego viene y es derrocado, etcétera. Pero en el monte Moria, el monte de las bendiciones, ahí están las ruinas todavía de aquel templo. Si usted va a Jerusalén, ahí están las ruinas del muro, todavía hay vestigios de aquello que fue el templo en ambos lugares. Bueno, ninguno de los dos tiene ya un templo donde ir a adorar. Entonces, para que no se anden peleando por eso, ¿ok? Que mi templo, que mi iglesia, etcétera. Ahora, hemos visto el aspecto geográfico, el aspecto histórico, el aspecto cronológico, ahora el aspecto religioso. Este está bastante bueno. Ahorita entramos al aspecto cultural. El aspecto religioso, o sea, ambos tenían religión, pero si vemos el aspecto religioso, es muy importante que lo veamos. Por ejemplo, los judíos adoraban en Jerusalén, los samaritanos en Samaria, ¿verdad? En el monte, cada quien adoraba en un monte, porque había esa creencia que las montañas estaban más cerca de Dios. En el monte Moria y en el monte Gerizim. Ambos, cada quien en su lugar. La escritura, podemos decir, su Biblia. Los judíos tenían los 39 libros que tenemos del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, y los samaritanos solamente tenían el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Les faltaban 34 libros más. La liturgia de los judíos estaba basada en todo el Antiguo Testamento, los libros que dije, los 39, y la de los samaritanos tenía una mezcla, tenía el Pentateuco, pero tenía muchas mezclas. Era un sincretismo eclesiástico, así se le llama. O sea, había muchas mezclas de ideas, de creencias, etcétera. Agarraban de aquí, por ejemplo, el niño se sentía mal, agarraban el huevito y le pasaban el huevito. O sea, no todo, o sea, seguían lo de la Biblia, pero agarraban el huevo. Si le caía mal la vecina, agarraban el muñequito, lo estoy ilustrando en nuestros días, y le ponían unos alfileres, etcétera. Pasaban al niño por el pirul, lo ponían ahí a brincar, las brasas, etcétera. Era una mezcla de todo, como mucha gente, ¿verdad?, que tiene su iglesia, pero sigue consultando el horóscopo, la ouija, etcétera. Esto nos habla de un corazón samaritano, es una mezcla, ¿ok? La adoración, pues Jesús le dice a los samaritanos: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros los judíos, porque Jesús era judío, nosotros adoramos lo que sabemos, pero viene algo nuevo, mujer. No es lo tuyo ni lo mío, lo voy a explicar más adelante. Entonces, la adoración judía era completa, la samaritana en ese momento era incompleta. El Mesías, los judíos lo estaban esperando, pero también los samaritanos esperaban al judío. La relación de los judíos y los samaritanos con el mundo, ¿cómo era la relación de los judíos? Los judíos no se querían mezclar con nadie, era guardarse del pecado, guardarse de las otras naciones y los hábitos paganos de otras naciones. Y los samaritanos no les importaba, todos sean bienvenidos, se vale de todo aquí en la religión samaritana. Esas eran las grandes diferencias de ambos grupos religiosos. Ahora hablemos un poco de la cultura. Jesús habla con una mujer samaritana. Esto tiene que ver con la cultura. Los judíos no hablan con la mujer judía, no puede preguntar nada en la calle, aunque sea el esposo. Es incorrecto. La mujer judía debe de caminar, estoy hablando de grupos ortodoxos, la mujer judía camina detrás del hombre. Si usted se va a Asia, es muy común, en Japón no tanto ya, pero en otros países todavía usted ve eso. Por ejemplo, en Corea se ve mucho eso. Y el hombre a veces se enoja y le pega a la mujer, le da una cachetada y la mujer nada más se agacha. Si usted viera cómo son las de Chihuahua, si usted le tira un golpe a una de Chihuahua, se quita y le da un gacho. Las mujeres de Chihuahua tienen fama de ser bravas, por eso es el lugar donde hay más divorcios en el país. Pero también la regiomontana no curten mal las baquetas, ¿verdad, varones? Hoy los voy a apoyar a ustedes, varones. ¿Por qué? Porque es el día del papá. Muy bien, muy bien. Entonces, los judíos no hablaban entonces del aspecto cultural con una mujer en la calle.
y menos con una samaritana. Pero Jesús, me encanta, rompe todas las reglas. A él no le importa si tú estás en el basurero, a él no le importa si tú usas droga, cocaína, si tú estás metido y vives una vida falsa, si has tenido 5 maridos o has tenido 5 hombres, a él no le importa. Él está dispuesto a platicar contigo, porque él no hace acepción de personas. Y esto me gusta de Jesús, por eso yo estoy aquí, porque yo era un perdido y él me alcanzó. Él es bueno, él no es como nosotros, él no hace acepción de persona. Era, ya no, ¿verdad? Pero era un perdido. El aspecto cultural prohíbe a un hombre hablar con una mujer, y menos de hombre a hombre aún no podías hablar con un samaritano. Lo único que podía era mandarle maldiciones. En ese tiempo había 3 escuelas judías de posturas diferentes sobre la mujer, sobre hablar con los samaritanos, etcétera. Bueno, nadie podía hablar con samaritanos. La escuela liberal de Chamay, la escuela liberal de Chamay eran más liberales. Ellos decían que sí podías, si tu esposa te preguntaba algo en la calle, no tenías por qué regañarla, ni por qué, o sea, ok, te puede preguntar, que aprenda a preguntarte mejor en la casa, pero si se le pasa algo y te pregunta, contéstale, no pasa nada. Esos eran los liberales de los judíos en ese tiempo, la escuela liberal. La escuela ortodoxa, la de Gilel, era muy estricta. Esta escuela, es que son los judíos ortodoxos, pero es la escuela ortodoxa, la otra era la liberal. Sí, o sea, era tan estricta que la mujer no podía preguntar nada en público. Si preguntaba algo en público, la divorciaban. Si se le quemaba la comida, si no se recogía el cabello, si hablaba mal de tus suegros, o sea, si su voz era fuerte, tan fuerte que la escucharan los vecinos, era digna de darle carta de divorcio. Esa era la ortodoxa. Qué machismo, ¿verdad? Ni qué nada. Bueno, la ultraortodoxa era otra postura, eran todavía más estrictos. La ortodoxa, la escuela de Rabbi Akiva, esta era muy extremista, más extremista que la anterior, que si se levantaba la esposa y se despertaba el esposo y no hallaba gracia ante los ojos de él, con eso era digna de divorcio. O si él llegaba de mal humor y no hallaba gracia, ella tenía que hacer cosas para que él estuviera contento, le daba carta de divorcio, si le caía mal, por decir algo. Jesús y sus discípulos entraron a la ciudad samaritana. O sea, que no entraban a ciudades samaritanas. Jesús les había enseñado a sus discípulos que no entraban a ciudad samaritana. ¿Por qué? Porque los samaritanos no eran dignos. Ahí en Mateo capítulo 10, verso 5, usted va a ver eso, que Jesús les dice que no entren a las ciudades samaritanas, que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel a predicar el evangelio. Y aquí vemos a Jesús, después de un día de caminata, tal vez de 6 a 6, de la mañana a 6 de la tarde, y manda a los discípulos que vayan y compren algo para comer. Y cuando se recuesta en la boca del pozo, estaba la noria, se recuesta a descansar, ya estaba cayendo el sol, ya los pegaba tan fuerte. En eso llega una mujer con un cántaro, con su jícara, ¿verdad? Con su cántaro lleno de penas, de dolor y de angustia y de tantas cosas. Y ahí empieza una conversación. Ya entendimos el aspecto cronológico, geográfico, histórico, cultural, etc. Empieza una conversación impresionante. Jesús le dice a la mujer, llega ella ahí con el cántaro. Yo creo que vio al hombre y pues a lo mejor se puso más guapa, se enderezó y todo eso, porque era coqueta, muy coqueta. Ustedes si estudian el pasaje desde una visión, estudiando a la mujer, aquí va a haber una mujer bastante coqueta. Y llega la mujer con su cántaro y Jesús le dice, dame de beber. Así directo como era él, dame de beber, mujer. Y dice, ¿tú cómo me pides a mí que te dé de beber? Si judíos y samaritanos no platicamos. Dame de beber, porque si bebes del agua que yo tengo, nunca más volverás a tener sed. Y le dice, ya no tienes con qué sacar el agua. Para sacar el agua era el pozo bastante hondo, porque dice el pozo es hondo. El pozo en ese momento medía aproximadamente, todavía existe hasta nuestros días, esa noria, tiene 4,000 años esa noria, y todavía sigue dando muy buena agua. ¿Okay? Le dice, el pozo es bastante hondo, medía aproximadamente 30 metros de profundidad. Y dice, no tienes con qué sacar el agua. ¿Cómo supo
que no tenía con qué sacar el agua, porque para sacar el agua pues son 30 metros, tendría que haber traído un buen mecate, una buena reata o algo para sacar, y su jícara especial que era de cuero. No la aventaban y sacaban el agua. No tienes con qué sacar el agua. Y él le dice, el que bebe del agua que yo tengo no volverá a tener sed. No tienes con qué sacar. Y comienza este diálogo donde vemos nosotros que Jesús comienza a platicar con esta mujer. ¿Cómo es que identifica ella que es judío? Tal vez por su acento, tal vez por sus rasgos. Usted y yo podemos identificar rápidamente a una persona que es del DF. ¿Por qué? Por su forma de hablar. ¿Qué onda? Píchate un chesco, ¿verdad? La raza de acá, ¿ok? Paraguas para que no se moje. Mi hijo siempre está imitándolos por cuando vamos a México, etcétera. Entonces tal vez lo identificó por su acento, no sé cómo era el acento, la diferencia de acentos, pero él inmediatamente dice, judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Y comienza esta charla. El pozo es bastante hondo, no tienes con qué sacar el agua. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? O sea, ella conocía bien la historia de ese pozo, y Jesús le responde, el que bebe de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebe del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. Porque esa agua que tú bebes sacia la sed física, pero el agua que yo tengo sacia la sed del alma. ¿El agua es importante? Claro que sí. El agua para mí aquí representa las cosas materiales, lo más importante tal vez material. Dice el poeta que Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. El agua es vital, el agua es muy importante para la sobrevivencia. Hemos tenido sequías. Recuerdo yo que cuando estaba de pastor ahí en el centro de Guadalupe, recuerdo que muy seguido cuando había sequías que no llovía, sacaban al Señor de la Inspiración. Cuando nos dábamos cuenta que se estaba quemando Chipinque y todo eso, ¿por qué? Por las sequías. Entonces sacaban ahí al Señor de la Inspiración, y ahí con matachines bailando y todo eso, que a veces asustaban a mis hijos. Un día les eché el carro porque asustaron a los muchachos, porque se visten ahí unos como gorilas, no sé si sigan haciendo eso todavía ahí. Entonces les eché el carro porque fueron y asustaron a David y Jonatán, estaban muy chiquillos, y no, pues yo saqué el carro y se los eché. No crea que les hiciste daño, nomás les saqué un susto, y ya vinieron y me reclamaron. Digo, porque vaya a asustar niños. O sea, no asustes niños. Entonces, el agua representa entonces todas las cosas materiales, las cosas más importantes materiales. ¿Cuántas veces nosotros no le damos el valor al agua? El agua entonces aquí representa cosas materiales. Usted me puede decir, bueno, es líquido, sí, pero está hablando de cosas materiales. Como dije, el poeta buscando petróleo, o sea, Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. De nada me sirve tener petróleo, de nada me sirve tener oro si no tengo agua. En Chihuahua valoramos mucho la lluvia, porque Chihuahua es muy árido, es muy seco. Tengo muchos amigos ganaderos que sueñan, que lloran, que piden, que claman por agua. Necesitamos el agua. El agua representa entonces todas las cosas materiales. Mucho ojo con esto. Esta mujer, Jesús le dice, si bebes de esto vas a volver a tener sed. Vas a tener que venir mañana por agua otra vez. Vas a tener que caminar más de 1 kilómetro por agua. Pero si tú bebes de lo que yo tengo, nunca más volverás a tener sed. No le estaba hablando en sí nada más de las cosas materiales. Las cosas materiales las necesito. Necesito una silla, necesito una casa, necesito un carro, necesito gasolina, etc. Y cada día voy a necesitar más de eso. Pero cuando se sacia lo de adentro, lo del alma, no volverás a tener sed. Bebes de eso, vas a volver a tener sed, pero lo que yo tengo va a saciar el alma de lo que estás buscando y no has podido encontrar. Porque siempre estamos buscando algo que nos llene. Por eso están llenos los lugares, por eso cada día se lee más el horóscopo, por eso cada día hay más personas que le leen la mano, la ouija, la suerte, etc. Porque estamos buscando algo que nos llene. Y a veces, ahora a ver si así le pego, ahora sí me saco la casa del Teca, a ver si le pego a la lotería. Siempre estamos buscando porque pensamos que las cosas materiales van a llenar el vacío existencial. Pero las cosas materiales no llenan el vacío existencial. Vas a volver a tener sed, te puedes sacar un título, pero vas a volver a tener sed. Y luego sacas una maestría y vuelves a tener sed, sacas un doctorado y sigues teniendo sed, porque quiere uno más y más y más. Y entre más aprendes te das cuenta que eres más ignorante.
Y tienes una casa y luego después de varios años quieres otra casa, sacas un carro del año y al rato dices, no, pues quisiera sacar otro. Siempre estamos buscando porque lo material no llena. Te puede dar placer un tiempo, te puede traer satisfacciones un tiempo, pero no te va a llenar el vacío existencial que hay dentro de ti. El agua representa eso, cosas materiales. Las cosas materiales no llenan. Luego entran a otro tema, que es el tema del matrimonio. Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Y ella, rápido, ¿verdad? Ve, llama a tu marido. Y la samaritana, ¿qué le contesta? No tengo marido. Nazareno, le dice, chiquitito, no tengo marido. Yo no sé si se movió y le coqueteó. No tengo marido. Oye, tenía una experiencia y un colmillo. Se había casado 5 veces y vivía ya en unión libre, ya no creía en el amor. Ya no necesitamos un papel. Solo con amarnos nos basta. Bueno, era de esas, esta tremenda. Ya no tengo marido. Yo creo que así se lo dijo, así como insinuando, estamos tú y yo solitos aquí. No tengo marido, y Jesús rápido lo ubica. Qué grande es el Señor. Le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido. Y yo pienso que usó la mano, ¿ok? Porque 5 has tenido. 1, 2, 3, 4, 5. Y con el que vives no es tu marido. Ay, parece que eres profeta. Cambió de tema, ¿verdad? Siempre que nos descubren, cambiamos rápido de tema. O cuando encontramos con algo mal a uno de nuestros hijos, trata de cambiar de tema. Y cambió rápido de tema. Parece que eres profeta. O sea, los trató de levantar y elevar el ego del Señor. Pero dice, no tengo marido. No, nunca vamos a poder huir de Dios. Dios sabe todo acerca de nuestra vida. Dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí tú estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás también. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, lo mismo te son el noche que el día, etcétera, etcétera. O sea, no podemos ocultarnos. Dios sabe todo acerca de tu vida y de mi vida. Sea de dicho, de hecho, pensamiento. Dios sabe todo acerca de nosotros. Lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Yo siempre he pensado que si estamos en un lugar así público y se apagara la luz y comenzaran a pasar ahí en esa pantalla tu vida, las cosas buenas, malas que has hecho, todo lo que has dicho, hecho y pensado, te aseguro que no te gustaría, porque hay cosas que a todos nos avergüenzan. Por eso ella cambia de tema. Vi, llama a tu marido. Ella dijo, de aquí soy, pero no era de ahí. La ubicaron rápidamente. ¿Por qué ella no se casó ella después? Ahora vivía en unión libre. No sé si el quinto o con el que estaba era el sexto ese o había tenido muchos más, pero es obvio que había tenido. Ayer yo citaba las estadísticas. Primeras nupcias se está divorciando casi el 65%. Segundas nupcias 75%. Terceras nupcias sube arriba de 85%. Entre 85 y 93 anda, según el Estado en nuestro país. Cuarta, quinta es automático. Ya, es más, ya no, mejor no me caso. ¿Para qué? Ya no creo en el papel, dicen las personas. Esta mujer había tratado de llenar el vacío. ¿Con qué? Con el matrimonio, con el sexo. El matrimonio aquí representa, el agua representa las cosas materiales, pero el matrimonio aquí representa el área emocional del ser humano. Porque el matrimonio nos trae balance, nos trae equilibrio. El matrimonio es muy importante en la vida del ser humano. No es bueno, dijo Dios, que el hombre esté solo. Pero tampoco el matrimonio o la relación de intimidad o el sexo, o sea, tampoco puede llenar el vacío que hay dentro de nosotros. Es muy importante el matrimonio. Claro que sí, Dios lo diseñó, pero tampoco un matrimonio puede llenar el vacío existencial. Te puede traer balance, te puede traer felicidad, vendrán hijos, pero ni los hijos ni la esposa, aunque sea muy bella o muy guapo el esposo, sea atractivo, tenga brazos como los de Arnold, Chucuchucu, etcétera, tenga un cuerpazo ella o él, aunque sea guapísimo, que todas te envidien porque tienes al hombre más atractivo, tampoco eso va a llenar tu vacío. Te puede traer placer, pero no llenará tu vacío. Por eso Marilyn Monroe, aunque era una mujer muy inteligente, porque se hacía pasar ella por tonta, pero era muy inteligente, su coeficiente intelectual era muy alto, nunca pudo ser bien, era muy atractiva, era muy bella. Los hombres de aquella época la anhelaban, la deseaban, la codiciaban. Ella tuvo hombres muy famosos como Arthur Miller, el dramaturgo, a deportistas como Joe DiMaggio,
Hombres de la política poderosos, los dos hermanos Kennedy, porque tuvieron que ver con ella los dos hermanos Kennedy. Pero nunca pudo llenar el vacío. ¿Cómo muere? Pues posiblemente la mandaron matar. Pero ella siempre estaba tomando antidepresivos. Porque eso no llena. Tener sexo con alguien, con la persona más bella, más atractiva, o un matrimonio muy bonito, es muy bueno eso, pero eso no llena el vacío existencial. Mucha gente se casa creyendo que eso va a llenar el vacío. Representa el matrimonio a la institución más sólida, más importante de las emociones. El agua representa lo más importante material en el planeta. El matrimonio lo más importante de las emociones. Pero luego entran a otro tema, que es un tema muy interesante, que es el tema que tiene que ver con la religión. Me encanta ese tema sobre la religión. Cuando Jesús la descubre y dice, parece que eres profeta, si usted sabe el verso 19 al 24, no lo abra, pero escúchelo. La samaritana le dice, vuestros padres adoraron. Rápido comenzó ella. Cuando es descubierta, ya no toca más del matrimonio. Ya dijo, no, con este no puedo, este no le puedo coquetear. Rápido me puso un alto. Este no es un facilón como todos los demás. Recuerde que ella era muy popular entre los hombres, porque ¿a quién fue y le habló ella? Cuando dice que ha descubierto el Mesías, dice el pasaje, lo que leíamos al principio, que fue y le avisó a los hombres, porque ella venía sola al pozo, porque le había tumbado el novio o el esposo a varias. Ninguna mujer se juntaba con ella. No era popular entre las mujeres, era popular entre los hombres. Tremendita la chica. Y cuando tocan el tema de religión, ella sí era bien religiosa, bien persinada, o bien aleluya, ¿okay? Yo no sé si era de las que le temblaban las manos, o era bien persinada, no se me ofenda, pero de nada me sirve una religión si no tengo una relación. De nada me sirve una religión si no tengo una relación con el Creador, con el dador de la vida, etc. Una religión no llena. Usted, como lo dijo Arjona en su canción Jesús es verbo, no sustantivo. Él decía, la más religiosa del barrio era doña Corlota y me ponchó 100 pelotas. O sea, hay gente muy religiosa y muy persinada que no cambia, pero también hay gente muy aleluya que tampoco cambia. No es la religión. La salvación no me la puede dar una religión, sea católica, evangélica, budista, el gran salón del reino, etc. No me puede llenar el vacío existencial. Ella tenía su religión, ellos tuvieron su templo, iban y adoraban al monte ahí. Muchos van al Tepeyac, creen que yendo a la Catedral de México o a la Basílica de Guadalupe van a llenar el vacío. No llena, te puede dar satisfacción, aprendes algo de historia, etc. Yendo al Vaticano tampoco, yendo a la Capilla Sistina tampoco, mucha obra de arte, grandes pinturas, grandes frescos, etc. Pero eso no llena el vacío del ser humano. La religión representa la institución más importante de lo espiritual. El agua representa lo material. Todas las cosas materiales son pocas comparadas con el valor que tiene el agua con lo material. Porque aunque tengas mucho dinero, si no tienes pozos, si no hay agua en tu rancho, tu ganado se muere de sed. El matrimonio representa la institución formal, podemos decir, que tiene que ver con algo muy importante en la vida del ser humano, que es la sexualidad, donde venimos nosotros de una relación de un hombre y una mujer. Pero tampoco eso te puede llenar. Tener sexo no te llena. Tengo 37 años de trabajar en la obra de Dios y he sido terapeuta muchos años, y yo me he dado cuenta gente que tiene vicio del sexo y no lo llena, andan buscando a otra y a otra o a otro y a otro. Eso tampoco llena. La pornografía no llena tampoco. Doy cursos sobre pornografía. La gente enferma su mente y quieren más y más y más. Primero relaciones heterosexuales con el sexo opuesto, luego llegan a relaciones homosexuales, llegan a relaciones con niños, llegan a relaciones con animales, etcétera, bestialismo, zoofilia, etcétera. Todo esto tratando de llenar el vacío, porque hay una necesidad, pero ni la religión lo puede llenar. Ni la religión. Hace unos días me llegó a mi correo que muchos pastores en Estados Unidos se están suicidando. Y son pastores, dice uno, ¿cómo es posible que un siervo de Dios se suicide? ¿O cómo es posible que un sacerdote viole niños? El caso Maciel y muchísimos casos así de pederastia. La religión no llena.
Sea la tuya, sea la mía, yo no tengo religión. Soy creyente, sé que Él vive, que Él existe, pero sé que Dios no habita en un templo hecho por manos de hombres. Nos congregamos porque Él nos manda, porque tenemos que aprender y crecer. Pero no es la religión. El día que usted piense que su religión es la mejor y que es la única que salva, estamos fuera, estamos igual que la samaritana, bien encamisetada con su religión, pero bien adúltera y bien tumba hombres. Pero bien religiosa, bien persinada o bien temblorosa. Jesús le dice que no es así. Que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu en verdad. Jesús le dice tu religión está mal, le dice, porque la salvación no viene de los samaritanos, la salvación viene de los judíos. Pero me encanta cómo lo trata Jesús, le dice, pero mujer, créeme, que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores no serán ni judíos ni samaritanos. La verdadera adoración no será ni una iglesia, la verdadera adoración será en espíritu y en verdad, lo que estábamos haciendo en esta hermosa mañana. Es en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios es un ser incorpóreo. A Dios yo no lo puedo adorar y tratarlo de pensar que es un templo o que es un monito o un muñeco. Dios es espíritu. Dios es espíritu y quiere que lo veamos en espíritu y en verdad. Dios no tiene ojos, pero lo ve todo. Dios no tiene manos, pero podemos sentir el toque de Él. Dios no tiene pies, pero está en todo lugar. Dios no tiene orejas, pero puede escuchar todo. Todo cuando nos dice la Biblia del brazo de Dios, de los ojos de Dios, etc., son metáforas antropomórficas para que nuestra mente finita tratemos de entender cómo es Dios. Pero Dios es espíritu y quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. En el carro lo puedo adorar, en el baño lo puedo adorar, en la taza del baño lo puedo adorar, cuando me estoy duchando lo puedo adorar, en la cama lo puedo adorar, en este lugar lo puedo adorar, en mi casa lo puedo adorar, porque Dios es espíritu y está en todo lugar. Y eso también lo dice el catecismo, porque yo salí de ahí y ahí lo aprendí, que Dios está en todo lugar, porque es espíritu. Y ahí se le derrumbó toda esta mujer. No es en tu monte, no es en el mío, le dice. No es en Jerusalén, pero tampoco es en Gerizim, en Samaria. La adoración, si quieres adorar a Dios de la forma correcta, es en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y entra en el último tema, el cuarto tema. El primer tema, el tema del agua, materiales, las cosas materiales no llenan. Luego entra en el tema del matrimonio, las emociones, matrimonio, noviazgo, sexo, no llena. ¿Te da placer? Claro que da placer. La misma Biblia dice, deleítate con tu esposa, con la mujer de tu juventud. Pero no llena el vacío existencial. La religión tampoco. Puedes ir a misa, puedes comulgar, puedes persinarte, puedes ir hincado kilómetros o lo que tú quieras. Mi abuela hacía eso, yo lo aprendí eso de niño. Yo fui educado por hermanos maristas, pero eso no llena. Pero tampoco la iglesia evangélica llena tampoco. El único que llena el vacío existencial está en el cuarto tema. Tercer tema, la religión. El cuarto tema, el Mesías. Le dice ella cuando ya se siente descubierta y se da cuenta que su religión no la llena, le dice, sabemos que ha de venir el Mesías. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús se le acerca y creo que la vio a los ojos, así como estoy viendo a varios de ustedes, y le dice, soy yo quien habla contigo. Yo soy el Mesías. Ella era samaritana y sabía lo que quería decir eso cuando dice yo soy el Mesías, o sea, yo soy Dios hecho carne, le está diciendo. Entonces soltó su cántaro. Tiene que ver a lo mejor con su esperanza en las cosas materiales. Suelta su cántaro. Yo no sé si se llenaron de agua sus ojos, pero corrió y fue y le avisó a con los que era muy popular. Y va y le dice, encontré a un hombre que me dijo todo lo que yo era. Y viene el grupo de personas. Y Jesús comienza a hablar la palabra. Me ha dicho todo lo que soy. Yo soy quien habla contigo. Jesús es Dios encarnado, nacido de la Virgen María, una mujer santa, piadosa. Yo le digo a los hermanos, yo amo a María, yo fui mariano, yo estoy en colegio mariano, yo amo a María, pero amo a San Pedro, o al apóstol Pedro, amo a Elías, amo a Moisés,
porque sus vidas me inspiran, la vida de María me inspira, porque fue una mujer que se dejó usar por Dios. Amo a María, no le rindo adoración, no me inclino ante ella. ¿Por qué? Porque no sabemos ni cómo era, y la Biblia dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero amo a María, claro que la amo, amo a José, amo al apóstol Juan, amo al apóstol Pedro, amo al apóstol Pablo, todos ellos los amo. Y sé que un día vamos a estar y vamos a platicar. Oye, ¿cómo fue aquello? Oye, platícame, ¿qué sentiste, Lázaro, cuando Jesús te dijo, ven fuera? Oye, ¿ibas brincando o venías flotando porque estabas todo amarrado? Digo, yo creo que venías flotando. Explícame qué sentiste, ¿dónde estabas? No, pues estaba ya con la raza platicando en el cielo, con Elías, con Moisés, y oí una voz que me sacó de allá y me llamó, Lázaro, ven fuera. Y le voy a preguntar a Juan y a ellos, ¿qué sentiste cuando viste a aquel que resucitó? Pues van a decir, pues la piel se me puso chinita, así como la haciendo. O sea, todas esas cosas las pienso preguntar. Un día vamos a estar juntos. María, ¿qué sentiste cuando sabías que Dios, el dueño de todo el universo, visitó tu cuerpo? Cuando el Dios que hizo los cielos, que los cielos y la tierra no pueden contener su gloria, ¿qué sentías que te habías concebido del Espíritu Santo? Eso lo pienso preguntar a María. Y la amo por eso. Perdonen, pero es la alarma. Ok. ¿Qué sentiste con eso? Fue un momento tremendo. Van a ser cosas muy hermosas. Pero cuando Jesús dice, yo soy el que habla contigo, en el Evangelio de Juan aparecen más de 20 yo soy. Hay 7 muy característicos, pero aparecen más de 20 yo soy ahí. Y el yo soy viene desde Éxodo capítulo 3 o 4, Éxodo capítulo 3, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, le dice, ¿en nombre de quién voy a ir? En nombre de yo soy. Cuando alguien dice yo soy, está hablando, todavía si usted es Israel y ve a judíos ortodoxos, ninguno dice yo soy doctor o yo soy médico, dice a mí doctor, a mí médico. Dice, no, el yo soy es exclusivo de Dios, nada más. Y Jesús le dice a la samaritana, y ella entendía eso porque tenían el Pentateuco. Y en el Pentateuco está el libro de Éxodo. Y le dice, yo soy quien habla contigo. Ella por eso suelta su cántaro. Y Jesús, cuando representa a Jesús varias veces como el yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el pan vivo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús se presenta con ella como el yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él se representa ahí como yo soy. Yo estoy encarnado. Si queremos que alguien llene el vacío que hay en nuestro corazón, si queremos y hemos experimentado que las cosas materiales me traen placer un momento pero no me llenan, si he tenido relaciones sexuales o tengo un matrimonio pero quiero que eso me llene, estás equivocado. Tu esposo, Dios no lo mandó a tu vida para llenar el vacío existencial. Si crees que Juanita, Petrita, Toñita, la Secre, etcétera, va a llenar el vacío, no lo va a llenar ese vacío, ni la religión católica, evangélica, protestante, aleluyas, hermanos, testigos, mormones, guadalupanos. ¿Crees que van a llenar tu vacío? ¿O te vas con toda la onda de la nueva era y buscas a los ángeles y tienes un cuarzo, etcétera, y crees que va a llenar ese vacío? Eso no llena el vacío. El único que llena el vacío existencial se llama Jesucristo, porque es Dios encarnado. Ya has buscado mucho, ya no busques más. Si sientes que un pericazo va a llenar tu vacío, no lo llena. Te hace escapar por un momento, pero no llena. Una noche de placer, una noche de pachanga, no llena el vacío. Concluyo con esto. Hace ya bastantes años le hicieron una entrevista a este hombre, un hombre que estaba empezando en su carrera de artista, y le hace la pregunta a un periodista famoso de los Estados Unidos y le dice, ¿cuáles son las 3 cosas que más quieres tú? Y dice, yo quiero ser famoso, quiero ser millonario y quiero ser feliz. Muy bien. Pasaron los años y lo vuelve a entrevistar. Y se recuerda aquella entrevista y dice, claro, fuiste de los primeros que creíste en mí, que me entrevistaste. Esa entrevista han pasado más de 20 años. Que para ser exacto, 23 y algo. Y recuerda las 3 preguntas que te hice, las recuerdo como si fuera ayer.
Te hice 3 preguntas. La primera pregunta, o sea, o lo que tú me dijiste cuando te dije, ¿qué es lo que tú querías? Tú me dijiste que quiero ser rico, y es obvio, eres millonario. Sí, soy muy rico. Ok, eres muy rico. También eres muy famoso. Sí, desde aquí, después de salir de aquí empezó la fama, soy muy famoso. Pero la tercera pregunta te la quiero hacer. ¿Eres feliz? Y se le quedó viendo a los ojos. Ese hombre, cuando fue más de 20 años antes, estaba delgado, muy atractivo, pero ella estaba obeso, descuidado. Y se le quedó viendo a los ojos y le dijo, ¿eres feliz? Y me dijo, no. Sí soy rico y todavía soy muy famoso y tengo muchos discos, pero no soy feliz. Soy tan infeliz y me siento tan solo como si estuviera viviendo en el infierno. El periodista se quedó callado, no supo qué hacer. Ese periodista, Larry King, a las 3 semanas muere de una sobredosis de droga, el rey del rock and roll, Elvis Presley. El dinero no va a llenar ese vacío. Si me saco la casa del té, o si tengo ese título, si compro ese carro, eso no llena el vacío. Te da placer por un rato. El matrimonio, porque él tuvo mujeres muy hermosas, Elvis Presley. Entre ellas su esposa Priscilla, era una mujer, y es una mujer ya grande, pero muy hermosa. Y él tuvo muchas mujeres que se desbarataban por él. Pero eso no llena. Era muy religioso también. Él compuso muchos himnos que vienen en el himnario metodista, porque él creció en la iglesia metodista y él aprendió a tocar junto con Elvis Presley, el rey del rock and roll Elvis Presley, junto con Jimmy Swaggart y con Jerry Lee Lewis, en la misma iglesia, porque son primos hermanos. Fueron primos hermanos. Tocaban las alabanzas para el Señor y hay varios himnos como el Gloria, Gloria, Aleluya, es de Elvis Presley. O sea, tenía su religión metodista, pero la tenía aquí. Sabía de Jesús, lo tenía aquí, pero nunca permitió que bajara. De nada te sirve tener religión católica, evangélica. Yo no veo religión, Dios de corazones. De nada te sirve tener una religión, de nada te sirve tener un matrimonio aparentemente muy bien. Cosas materiales, eso no llena el vacío. Necesitas invitar a Jesús y Él está aquí. Y dice en Apocalipsis 3:20, aunque es un mensaje a la iglesia de la Odisea, lo podemos aplicar. Dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. La puerta de tu corazón. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él, o sea, coinonía, convivencia, conviviré contigo, cenaré con él, dice, y él conmigo. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Cierre sus ojos, por favor.